Canal de YouTube, ya la pueden ver en las imágenes, aquellos que nos están sintonizando a través de nuestro canal, en esto que hemos denominado miércoles de rosca, miércoles de política. Pasó el señor Guillermo Lacasse hace un ratito nada más. Y hoy para hablar un poquito de política, pero también de gestión y algunas novedades que nos llegaron en el transcurso de los últimos días, vinculadas a la actividad en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande. Y ha aceptado el convite de la emisora quien preside el cuerpo deliberativo de la ciudad de Río Grande, la doctora Guadalupe Zamora, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. Primera vez aquí en los estudios de FM Origen. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo te estás, va? Guada? Buenos días a todo el equipo y a toda tu audiencia y a toda la gente que nos está mirando. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, por la posibilidad de dar a conocer y de difundir las actividades que venimos realizando desde el Consejo Deliberante. ¿Y qué título? ¿Cómo se llama el El programa, no? miércoles de rosca. Miércoles de Bien, rosca, pero bien, está bien, bien. está bien. Está No es bueno, algo sí. a lo que le esquives, además. Nos encontramos en el transcurso de los últimos días con algo que me animo a decir que siempre se habla, porque desde siempre se habla de, che, ¿dónde sesiona el Consejo Deliberante? Sí, Y cuestión de Estado pareciera en sí, algún momento. totalmente. Y ha habido algunas intenciones, incluso cuando uno hablaba con Raúl Bondertusen, quien estuvo antes que vos en el cargo, él mencionaba que sí, que era importante, hablaba de la posibilidad incluso de armar una sala de sesiones en el estacionamiento del Consejo Deliberante. Ujú. Bueno, como hubo varias posibilidades y varios intentos. Y ahora aparece una decisión política. Van a intentar, por lo menos, sabemos el momento está complicado, pero van a intentar tener un lugar donde se puedan realizar las sesiones del Consejo. Nosotros venimos trabajando desde el inicio de la gestión con todo el cuerpo de concejales. La verdad que en ese sentido los 9 tenemos en consideración de que hoy en la actualidad el espacio para realizar, por ejemplo, la actividad legislativa, las comisiones y por supuesto las sesiones, hoy el espacio no es el adecuado, no permite una mayor participación de vecinos, no permite tampoco poder respetar las normas de seguridad para desarrollar las actividades legislativas. Y en este contexto que es muy difícil, ¿no? Por supuesto, y que hay distintas prioridades, entendíamos que realizando una gestión transparente, austera y que nos permitiera en este sentido ahorrar 900 millones de pesos de gasto político, hoy podemos estar hablando de ya comenzar a proyectar de manera más concreta la posibilidad de realizar el recinto de sesiones del Consejo Deliberante. Pero también en este sentido, Emi, nosotros consideramos que este recinto debería ser también abierto al público, ¿no? En el sentido de que se puedan realizar distintas actividades culturales, educativas, académicas, sociales, en Ok. definitiva, ¿no? También considerando, porque hemos hablado en su momento con Gastón Díaz, sobre todo, con quien tenemos contacto, en este caso, para realizar algunas actividades, y siempre estábamos en que no hay un lugar hoy en la municipalidad, en nuestra ciudad, digamos, que esté acorde ya a la cantidad de vecinos y población que tenemos, que en su momento había quedado un poco chico también el Centro Cultural Alem, y que además realiza actividades permanentemente. Sí, no es eh, lugar en el Alem, por la duda quieran sesionar que ahí, están todo el día los pibes ahí Sí, sí, adentro. sí. Y por otra parte, la otra opción era o el Virginia Choquintel, que está acá Sí. cerquita, que Donde han también, sesionado, sí, sí, en algún hemos momento. debatido el presupuesto ahí. Claro, Ahí hemos la discusión debatido del el presupuesto. presupuesto y la verdad que sí, que el espacio después empieza a faltar. Y otra opción que también nos habían ofrecido es, por ejemplo, Casa de la Cultura, pero bueno, no nos parece tampoco el lugar, Sí. ¿no? Y hoy estamos, yo agradezco en ese sentido al gobierno de la provincia, a las autoridades del IPRA, que han considerado cedernos el espacio para poder realizar las sesiones, en general que siempre son convocadas los últimos jueves de cada mes, para poder realizarlas. Así que bueno, en ese camino y en ese trayecto andamos. Lo que Ahí nosotros están las imágenes de lo que son las sesiones en el IPRA. Sí, un lindo espacio, lo tenemos que decir, pero claro, uno entiende un edificio legislativo y ahí, hasta me animo a decir, entramos también todos en una contradicción. Me imagino te debe pasar a vos también. Che, no quiero gastar porque lo urgente siempre termina estando por sobre lo importante, pero después uno va a Buenos Aires y quizás, no sé, por tener alguna entrevista con un diputado, con un senador, vas al Congreso y te obnubilás y decís, che, yo también quisiera eso para terminar de darle el perfil honorable que deberían tener los cuerpos colegiados. Entonces ahí es como que uno entra en una contradicción. Che, quiero eso, pero no quiero gastar en eso.
Y sí, obviamente, entiendo. De todas maneras, la idea en este sentido es poder tener nuestro propio espacio, obviamente, y por otra parte, como te decía, que también tenga se resignifique este espacio, que no Mm, sea solo una casa legislativa que no tenga presencia social, digo, porque aparte, por ejemplo, un congreso hoy, tenés que ir o alquilar un gimnasio, por ejemplo, que tiene un costo, digo, todo este tipo de actividades también generan mm, movimiento en la ciudad, o sea que también va pensado desde ese lugar, ¿no? bien. Un ¿El IPRA congreso, lo alquilan actividad. ustedes hoy? No, 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 no. ahí hay No, nosotros una buena tenemos un relación, sí. acuerdo, lo han cedido gratuitamente, nosotros sí, obviamente, en algún momento, che, falta papel higiénico, algún producto para hacer Sí. alguna cosa, es obvio, ¿no? Es como una cuestión de gentileza, pero en ese sentido no, no tenemos alquiler. Cuando decís que se permitieron ahorrar unos 900 millones de pesos, ese es el número que ustedes han hecho del balance Sí, del año más pasado. menos, sí, del año pasado es un remanente financiero que nosotros con el equipo contable que tengo hemos podido contar con ese dinero. ¿A dónde iban esos 900 millones que ya no fueron? A ver, uno cuando le sobra un poco de guita en casa quizás no cambió las zapatillas o no sé, o se privó de ir a comer al Roca algún día. En el caso de ustedes, ¿a dónde falta esa guita o por lo menos a dónde iba y no fue? La verdad es que no, en realidad fue decisión de cada uno, digamos, cada uno de los concejales también tiene sus partidas, las ejecuta o no. Hay concejales que derivan parte de la partida. Nosotros, además de todo, no puedes otorgar subsidios, ni pasajes, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, quizás van a la contratación de profesionales para el asesoramiento en determinados proyectos o la contratación de publicidad Sí. también. Pero bueno, nosotros después, además, dentro de lo que es la gestión de una presidencia, nosotros yo ingresé con un edificio en condiciones en general que estaban bien, hay que hacer mantenimientos, por supuesto, que lleva hoy un dinero importante, hay que readecuar algunas cuestiones de las instalaciones, por ejemplo, hay muchas oficinas que no tienen ventilación, así que bueno, estamos en ese proceso, hay que readecuar las cuestiones de la conexión eléctrica, se han hecho los mantenimientos en redes cloacales y pluviales. Hay que seguir, o sea, es un Mm, edificio además que tiene una sí. cantidad de años importante y una actividad con presencia de trabajadores también importante, así que estamos en ese camino, Emi. ¿Y dónde, a ver, me imagino aparecen varias posibilidades, pero dónde considerás que sería lo adecuado? ¿Qué espacio, medio, qué locación? Me quedé pensando en esto que decías, del rol cultural, social que se le pueda dar a ese edificio también. Pienso, el municipio ya ha dicho que, por ejemplo, la terminal de colectivos no la va a hacer y que eso va a ser un espacio cultural. ¿Tienen una idea? ¿Piensan dónde sesionar? Nosotros hoy lo que logramos en la última sesión del Consejo Deliberante es poder contar con la documentación correcta del predio que siempre se dijo que era del Consejo Deliberante, que está ubicado en Ricardo Rojas y Boguar. Sí. Allí, Tuvo muchísimos años, soy del barrio, tuvo muchísimos el años el cartel cartel. está ahí. La otra vez fuimos a levantarlo con los chicos de mantenimiento porque yo también decía, yo acá pasé tantas veces y Sí. decía se va a construir el edificio. Hemos podido trabajar con la gente de la Secretaría de Hábitat, a todo su personal. Yo estoy enormemente agradecida porque trabajaron durante muchas semanas buscando toda la documentación, los antecedentes legislativos, los expedientes en su momento se hizo un concurso, según tenemos entendido, donde ganó un equipo de arquitectos en la gestión de Pipo Rodríguez. Pero bueno, cuando fuimos a comenzar con la obra, con los proyectos, ahí nos encontramos con distintos obstáculos en la documentación, que no podíamos avanzar en la mensura porque había espacios verdes que no habían sido desafectados para poder ocupar todo el predio correspondiente que está establecido que nos corresponde. Entonces comenzamos este proceso, se aprobó esta ordenanza que va a ir a audiencia pública por las características que tiene un tratamiento especial, así que bueno, vamos en ese camino y estoy muy agradecida de que la mirada sea compartida allí en esa ubicación, viste que está frente al mar, que Sí. está la Plaza del Delfín, es un lugar donde está alejadito un poco en algún punto del centro, entonces hay posibilidades de proyectar un estacionamiento, de proyectar un ingreso
interesante, lindo, que acompañe la vista. Por eso entendemos que no solo tiene que ser un edificio público de Claro. oficinas, sino que también tenga esta mirada de poder ser aprovechado para otras actividades. Se habló mucho, se hizo propuestas de poder hacer quizás también una alianza con alguna empresa privada, Ujú. desarrollos, por ejemplo, de hoteles de Ushuaia. O sea, tuvimos algunas opciones ahí, pero bueno, primero sí o sí necesitas tener los papelitos todos en Sí, claro. orden. Pero Así que vamos ¿sos en ese partidaria camino. de estas iniciativas público-privadas que podemos decir están en boga hoy Sí. constantemente? Al no haber tantos fondos, hay quienes están recurriendo a los emprendimientos privados para poder hacer frente a determinadas obras o determinados proyectos. ¿Te parece que es una cuestión viable? Sí, por Mm, supuesto. Si hay un privado interesado, el privado también va a buscar una ganancia respecto de una determinada sí. actividad, obra, licitación, intervención que se haga en un espacio público. Me parece totalmente aceptable, válido, siempre y cuando tengamos claras las condiciones Bien. de eso, ¿no? Sí. Que es lo que va a estar a cambio. Así que no me parece mal y Bien. sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque nos sirve esto de la iniciativa público-privada para meternos más de lleno en lo que tiene que ver con la política. El análisis corre por mi cuenta, podés suscribir o no, pero un poco que en la campaña se hablaba del corte a la obra pública y muchos nos Sí. decían, quédense tranquilos que el privado las va a hacer. Todavía no veo una. Bueno, nosotros, yo por ahí a veces lo hago referencia a eso, Emi, ¿no? De que debe haber tanto mercado como sea necesario, pero también tanto Estado como sea posible. Está bueno que haya iniciativas privadas, público-privadas, pero realmente también hay que poder decir la verdad. Digo, hay que hacer veredas, cordones, cunetas, pavimentar en determinados barrios alejados, mejorar plazas. Hay distintas obras que se realizan en las ciudades, que muchas veces eso no genera, digamos, el atractivo a ningún Claro. privado. De hecho, tampoco hemos visto grandes inversiones importantes en la provincia. Muchas veces dicen que es por el tema de la adhesión a determinada norma. Yo eso no lo comparto, a mí me parece que hay autonomía provincial y municipal, que si las cosas se quieren hacer, se hacen. Me parece que es más una cuestión de querer disciplinar a los gobiernos provinciales y locales, un poco lo que está pasando ahora con la coparticipación y estas últimas reuniones Sí. que se están desarrollando, ¿no? Me parece que también tiene un poco que ver por ese lado, porque y hay una narrativa, y en este sentido esta narrativa queda vacía cuando ya transcurren 18, 15 meses y no hay proyectos aún que vos me digas, che, sí, esto se puede hacer, hay un privado súper interesado, necesita ya que se aprueben las cosas. Porque estoy convencida de que los distintos espacios políticos harían todo lo posible para que hoy se hagan todas esas inversiones. Pero tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva respecto de la creación del puerto de Mirgor, en Río Grande, que nos vendría pero muy bien, porque nosotros en Río Grande, que hoy no tenemos un plan de desarrollo, sería fundamental poder contar con esta obra de infraestructura importante. El expediente está durmiendo hace 2 años en Nación. Entonces, estas son las cuestiones contradictorias de esta narrativa de las inversiones privadas y el RIGI o RIGI o como se le quiera llamar, Sí. o pónganle el nombre que quieran, pero estamos en un contexto o que está pasando, entiendo que se está ordenando la macro, pero algo sucede con el ámbito privado que estas inversiones tampoco están llegando. ¿Cómo está el diálogo en ese sentido o lo existe? Porque recién te escuchaba hablar sobre lo que se ha votado, por ejemplo, en la última sesión del Consejo Deliberante y ahí uno entiende, ha habido un acercamiento que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con el crecimiento de cada uno en términos personales, pongamos, hay muchas variables a tener en cuenta, pero no tenemos quizás esa cuestión más de encono de tipo hasta personal en un momento que lo había en el Consejo Deliberante. ¿Hay algún tipo de vínculo, de diálogo con los actores que representan hoy a la Libertad Avanza? Uno ha visto que en el último tiempo nos hemos encontrado con una suerte de unificación de criterios en base a, sobre todo, los embates del gobierno nacional. No los hemos visto muy activos a los dirigentes de la Libertad Avanza, particularmente en el bloque, en términos personales, en términos partidarios. ¿Hay algún tipo de vínculo hoy con la Libertad Avanza para poder charlar de estas cosas?
Mira, personalmente lo que es de Río Grande, y yo voy a hablar por mí como concejal de la ciudad de Río Grande, no hay ningún tipo de vínculo con la Libertad Avanza. Lo que pasó en la última sesión tiene que ver con la presentación de un proyecto que realicé sobre la declaración de personas no gratas de los diputados Santiago Pauli y Ricardo Garramuño, entendiendo de que son responsables y cómplices de estar en peligro hoy la industria de Tierra del Fuego. Esos fundamentos son los que brindé en la sesión de por qué debería ser considerado ese proyecto y pasar a comisión para su debate y análisis a posteriori con la participación de distintos actores en torno a esto. Yo lo que hablé en la sesión no tenía que ver ni con un ataque personal, porque la verdad es que yo no los conozco a los diputados, no tengo diálogo, no sé qué hacen de su vida privada y tampoco me interesa porque hace a su persona, a la vida íntima de ellos. Tampoco tiene que ver o es un ataque relacionado a los cambios de partidos políticos, digo, si de dónde vienen, no tiene que ver con eso. El proyecto tiene que ver con que nos expliquen los diputados Pauli y Garramuño de por qué votaron en contra de Tierra del Fuego, por qué votaron un acuerdo que en la letra chica y no tan chica específicamente hablaba de eliminar el subrégimen de Tierra del Fuego. Que le expliquen a los vecinos y a los trabajadores y a las trabajadoras que están hace 2 semanas con una incertidumbre que no tiene nombre, Emi, de qué va a pasar con sus puestos de trabajo, que parecería, de acuerdo a este último acuerdo, tiene fecha límite en El último día de diciembre. este año. Que le expliquen a los comerciantes de Río Grande qué van a hacer, a quién le van a vender, que le expliquen a los taxistas, que le expliquen a las chicas, las mujeres y personas de casas particulares dónde van a ir a trabajar, que le expliquen a los trabajadores que vayan a los piquetes. O sea, hay mucha cosa también de política de redes sociales y Sí. poco territorio, que vayan a dar la cara. ¿De mí qué van a decir? Porque yo ayer me pasaron una nota que decía, no, porque bueno, que el clan, que los Loeffler. Sí, Muchas no, canciones le hacen. ay, sí, son mis fanáticos. ¿Vos viste? La de Lali, la voy a empezar a hacer. Salgo linda dentro de todo. Podría Te ser. cuidan Me bastante. cuidan y todo, Te ¿viste? cuidan bastante. Tiene- No así al resto de las personas que integran ese supuesto clan. A eso sí, quizás los matan un poquito Sí, más. bueno, pero, o sea, la verdad es que yo digo, en ¿Lo entendés serio, como las reglas del juego? Sí, O te hinchan, obvio. o te No, joden, sí. es parte de la política. Lo que pasa es que uno también para hablar tiene que tener un poquito de conciencia y yo tengo la mochila, no tengo nada en la mochila. Yo no cargo nada, Emi. Yo trabajé 20 años en el canal, soy abogada, trabajé como abogada en derechos humanos, este, la verdad, y sí, descubrieron algo que nadie sabía, ¿eh? ¿Qué es? Que soy la novia de Loli, que Mati es mi cuñado. No, es tremendo. El nivel de análisis del diputado es, la verdad, me ha dejado impactada. Como ¿Se lo atribuís directamente a Pauli, a si él me todo pone, eso? Pauli cruzó a Zamora, yo no lo crucé en ningún lado, no descubrió nada. Yo lo único que, de verdad, esto ya sí es en serio, porque estamos hablando de 6.000 familias que Sí. pueden perder el trabajo. Sí, Entonces, pasa eso, se empieza, lo hablábamos recién con Guille, se desdibuja un poco el escenario también, porque entramos en el terreno de la chicana, del meme, del jingle, y medio que perdemos de vista lo que hay de fondo. Es que me parece que la estrategia es esa, ya que tanto hablan de estrategia política. La estrategia de cierto sector, y en este caso de la Libertad Avanza, es distraernos de las cosas importantes. Porque yo de verdad te digo, si él piensa atacarme a mí desde mi cuestión familiar, de mi cuestión de relación de pareja, que lo haga. A mí ni me avergüenza, ni lo escondo. Estoy orgullosa de ser compañera de Loli, la verdad. No tengo ningún problema. Ahora, que nos explique realmente, en esa nota no hay un solo argumento de por qué votó a favor del fondo y en contra de Tierra del Fuego. Es diputado de la Nación. Tiene un mandato que le dimos todos los fueguinos para que nos represente y nos defienda. Votó en contra de la soberanía, votó en contra de la industria, de los trabajadores, del desarrollo. No se gestiona el proyecto de Mirgor que está hace 2 años. Que explique por qué el gobierno nacional sacó del presupuesto, por ejemplo, la obra del puente. Tanto que hablan. Bueno, que expliquen eso, por qué las familias en pleno invierno se van a quedar sin el subsidio del gas.
Hay muchas cosas para explicar. Nosotros cuando... Yo explico todo, ¿eh? Yo Sí, explico sí. todo. Y si me quieren hacer bailar en la justicia, vamos, no tengo ningún problema. Te digo de verdad, porque acá hay mucho biribiri Mm, y aparte nos conocemos todos, Emi. Han pasado por el Mopof estos muchachos, además. Pero no quiero caer en ¿Son los ataques. mopochos algunos? No, ya mopuchos no, obviamente. Mm. Ya están, ya son libres. Pero Nosotros bueno, se lo preguntamos a Pauli en su momento cuando finalizó esa sesión, lo sí. entrevistamos y se ¿La sabía... sesión nuestra? No, la sesión de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, y lo hablábamos recién con Guille, poco y nada todavía incluso se sabe, y lo que sabemos medio te llega a cuentagotas, la cuestión de Tierra del Fuego siempre es importante, así que se explicó, por lo menos se visibilizó rápidamente, pero se lo preguntamos, en ese momento todavía no se sabía, y Pauli habló de una suerte de voto confianza al gobierno nacional, como, bueno, pongo las manos en el fuego por este presidente. Claro. Vos recién utilizabas un término que no me pasa desapercibido, que es, no, hablas de complicidad directamente. Claro, sí, obvio, son cómplices de lo que vaya a pasar en Tierra del Fuego, son cómplices de aquellos trabajadores que vayan a terminar sin su puesto de trabajo, son cómplices del ajuste en contra de los jubilados. No hay un poquito de humanidad en eso. Todos los miércoles les pegan a los jubilados por reclamar un aumento en los 300.000 pesos de jubilaciones. No hay manifestación sobre lo que está pasando con la emergencia en discapacidad. Yo en el discurso de la sesión, cuando fundamentaba el proyecto, Emi, hice referencia a Laura Bonaparte, que es un hospital de salud mental, yo no sé si lo has visto, Sí. que está también en una situación compleja. Nosotros teníamos en ese momento, hasta que yo me alejé de la secretaría, chicos fueguinos y chicas fueguinas también derivadas al Bonaparte, chicos con problemas muy graves de adicciones, con determinadas cuestiones que, digamos, que no podemos tener esa mirada de deshumanización tan absoluta como se tiene ahora. ¿Qué está pasando con el Garrahan? Mientras nosotros juntamos tapitas, estos muchachos mandan a reprimir y a cuestionar, lo único que saben decir es que son todos ñoquis, por eso está el Garrahan como está. La verdad que el debate siempre es ese, queda ahí. Sí. Por eso mi proyecto era no hablar ni de su persona, ni de si es ateo, si cobra el diezmo, o si lo que sea, que es mucho también lo que se dice. No, explícame por qué votaste en contra de Tierra del Fuego, nada más que eso. A uno le da la sensación de que muchas veces la vara termina bajándose adrede, se termina bajando a propósito. Ahora, me animo a llevarte, es imposible salirse del rol de concejala, en este caso además de presidenta del cuerpo, pero un poco que bromeábamos antes de comenzar con el cartel de aire. Sos comunicadora, has laburado mucho tiempo de esto, así que ahí me permito hasta también invitarte a este análisis. Lo charlábamos recién con Guille. A uno le da la sensación de que cuando van quinta a fondo, que dice, che, este es el momento para recular, o normalmente en la política se reculaba, no, es siempre ir a fondo a fondo. Yo fui muy crítico, por ejemplo, de esta postura esgrimida por el presidente de La Libertad Avanza, desde un auto tildando casi de boludos a los trabajadores que estaban cagados de frío. No, porque los están arreando la casta política, la mafia sindical, los medios de comunicación integrados por periodistas ensobrados. Digo, le hablan a una base electoral e indudablemente en Tierra del Fuego también tienen lo suyo. Por eso digo, quizás salirte un poco de la cuestión más política y hasta comunicadora. Hay una cuestión vinculada más al tejido social que está en una situación por lo menos inusitada. No, sí, hay niveles de violencia muy fuertes y esos discursos, esa narrativa es la que se reproduce y hay sesgos respecto de todo lo que pasa socialmente que cada vez se confirman más con acciones o con palabras. La verdad es que no sé qué decís del presidente. Sí, Miguel Rodríguez hizo un video el día... Ay, perdón, dos, no sí, sé 2 quién o 3 días después de que comenzara el paro de los trabajadores. Bueno, señalando que los trabajadores en realidad estaban ahí por el desconocimiento y sobre todo porque eran arreados por la casta política, los periodistas ensobrados y la mafia sindical. Ah, la mafia sindical de acá de Tierra sí. del Fuego, los periodistas ensobrados que... Sí, somos todos nosotros. y la Sí. casta política. Y la casta política que en este caso... Hello. Bueno, vos tenés dos.
Podés ir por el lado de los periodistas y podés ir por el lado No, no, de yo la no casta. ejerzo el periodismo. No, Emi, bueno, pero ¿qué van a decir? Yo creo que ya no hay que esperar mucho más de esas personas. Mm. De verdad, cuando yo no quiero caer en esa chicana fácil, ¿viste? Me parece a mí que de verdad hay que dar ideas y debates y el debate de ideas. Y Mm. el debate de ideas tiene que ver un poco con eso. A ver, ¿cuál es la propuesta? Primero explícame por qué votaste en contra de Tierra del Fuego. ¿Sos empleado del Fondo Monetario? ¿Sos empleado de Milei? Decilo. Perfecto. No lo decís, ya está. Mm. Sabemos todos que es así porque si no me estás justificando con un solo, no te pido mucho. Uno solo era, un solo argumento que diga por qué votaste en contra de Tierra del Fuego, por qué votaste en contra de la industria, en contra de la soberanía. Hay silencios absolutos de las bases que están instalando, los ejercicios militares, la explotación de recursos en Malvinas, la posibilidad de que se queden con nuestra base en Antártida. Hay un silencio absoluto y ese silencio es cómplice. Por eso yo hablo de ser cómplice y empleado de estos señores. Pero el tema es que nosotros lo estamos pagando caro. Mira, yo recorrí los piquetes y hablé con los trabajadores. Me tocó, por ejemplo, en Aires del Sur hablar con Dani, un delegado súper preocupado, ¿entendés? O sea, sus hijas van a la escuela privada, y tenés que pagar 350.000 pesos de cuota, y ya con este mes no sé qué voy a hacer, porque ya los 9 días de paro, ¿me entendés? VGH, había dos muchachos, uno de 50, me acuerdo del apellido, y me decía, yo tengo 50 años, ¿A Guadalupe, dónde voy? ¿dónde voy a trabajar? Mi casa está acá, Sí. ¿qué voy a hacer? Porque el otro que coincidíamos, con otro muchacho que también se acercó, con Plácido, con él, que es Savoy, con otros muchachos de VGH, acá está nuestra vida. O sea, tenemos nuestra casa, pudimos comprar nuestro autito, pudimos desarrollarnos. Había otro muchacho muy preocupado, tengo a mi hijo estudiando en la Ditela, Ciencias Políticas, 2.º año. ¿Qué hago? Mm. Es ¿Se que lo también hay un traigo? razonamiento que es ¿Viste? muy inhumano de si no llegás, hoy la compartíamos a esta diputada Santillán Ay, que no, yo casi me es muero. que Discutiéndole a la médica, 700 lucas hay cobra la hay una médica. cuestión discursiva de si no llegás a fin de mes en realidad es porque sos un boludo, no es porque la economía no está funcionando como debería, no es porque cobras poco, es lisa y llanamente porque no tenés Sí. no sé, porque no tenés la capacidad para hacerte lugar en este mundo. Mm. No, no, yo me quedé pensando, hoy a la mañana veía los videitos en X, en Twitter, aparte, ella es diputada, ¿no? Mm. Cobrando un sueldo muy distinto Sí, sí. al de una médica que está salvando vidas, básicamente. Eh, un poco lo que pasa acá también en Tierra del Fuego, ¿no? Mm. Lamentablemente. Pero un nivel de falta de respeto, de conexión con la realidad. Yo tengo mis 2 hijos que van a la escuela y la cuota es arriba de los 300.000 pesos. Sumale los 40.000 pesos de fútbol, sumale las 70 lucas de inglés, sumale solo de eso, ¿eh? Sí, Y sí. todavía no se no hicieron otras Sí, cosas. y uno habla desde una posición privilegiada. A ver, uno más, Contale uno menos, pero las 150 lucas de zapatillas, por ejemplo, que es lo que están, porque aparte van creciendo, los pantalones, un jean, 80 lucas, una sí. camisa 130, por decirte. Sí, y uno lo puede afrontar. A ver, Digo, nosotros muchas veces lo decimos, uno le toca ponerse frente a este micrófono, no te digo representar a la clase oprimida, no nos vamos a poner en ese nivel, pero digo, uno llega a fin de mes, a ver, a veces haciendo malabares, a veces no, pero llegamos a casa, tenemos un plato de comida, tenemos laburo medianamente garantizado, lo mismo les pasa a tenés ustedes agua como concejales, sí, claro. caliente, tu cama con las sábanas limpias, digo, esas cosas son ser privilegiado. Sí, claro. Realmente es ser privilegiado. Y yo te estaba diciendo, y sin pagar alquiler, o sea, yo Mm. porque tengo mi casa, entonces, yo decía, esta mujer, ¿cómo está diciendo esto? Y es Mm. diputada, Sí, por y que no te haga Dios. ruido mientras lo estás diciendo, además. Y le discutas, no, Mm. pero el INDEC dice esto. Sí, flaca, pero la realidad dice otra cosa, ¿me entendés? Ayer, nosotros convocamos desde el Consejo Deliberante con los concejales a la Cámara de Comercio, recontra hiper preocupados también, Mm. porque llevamos además 18 meses de la caída del consumo, sin contar lo que puede llegar a pasar en Río Grande, con la pérdida de puestos de trabajo, que ¿No estuvo siempre... tibia la Cámara de Comercio cuando Mira, sucedió lo de la industria? no sé, habría que preguntarles a ellos. Yo la verdad que estuve... Porque uno sentía que había una preocupación. El problema es que esa preocupación era media Mira, Emi, yo también, media viste, gris.
Había varias cuestiones ocurrieron, ¿no? De lo que pasó esos días atrás, ¿no? Me parece que hay una pérdida de liderazgo en términos de poder ordenar lo que estaba ocurriendo con el gobernador a la cabeza, porque es la máxima autoridad de nuestra provincia. Entonces, donde no fueron convocados ni legisladores, ni los intendentes, me parece que también, para empezar, ¿no? En Luego, gobierno dicen que sí y me han llegado algunas invitaciones a gente que dijo que no la habían invitado. bueno, no sé, al Consejo Deliberante nadie lo No lo invitó. invitaron. Así que nos invitamos solos Está nosotros. muy bien. Lo hemos pedido, pero bueno, más allá de eso, porque no tenía que ver me parece, con una foto, una cuestión, tenía que ver realmente, lo que está pasando es algo realmente serio, ¿eh? Y hay que, más allá de las chicanas políticas y las cuestiones hay que correr de la agenda en este sentido, el tema de reforma, de que si te gusta, no te gusta, que esto, que aquello, eso tiene que quedar de lado, tenemos que pensar que realmente necesitamos, primero tener una certeza de lo que estaba pasando, porque además lo que ocurrió un poco tenía que ver con las declaraciones del CEO de Newsom, Sí. con una posición antagónica a la del CEO de Mirgor. En el medio, las autoridades máximas de la provincia, no, silencio de radio en torno a estas cuestiones, una posición muy fuerte de la Unión Obrera Metalúrgica, porque ellos toman la decisión de ir a un paro por tiempo indeterminado, que es como la última ratio dentro de la acción sindical. Entonces, digo, la situación, y lejos, además, los representantes de la Libertad Avanza en Tierra del Fuego, lejos de calmar las aguas, las agitaban más. Que se manifiesten de acuerdo a los términos que establece la ley, decía el diputado Pauli. O sea, para amedrentar, que estaba amenazando a los trabajadores que están con miedo de perder su puesto de trabajo. ¿Me entendés? Porque son unos traidores. Bueno, son personas no gratas. ¿Qué hicieron de grato en esto, realmente? Tratar de mafiosos a los gremios, que todos somos culpables de lo que estaba pasando. Adorni, que plantea esta medida en un contexto electoral, ¿no? Previo a las elecciones que nacionalizaron en Cava. Y no llegamos a Sturzenegger, que directamente Y no lleguemos ni a proponía Caputo, que nos por pongamos un gorrito ejemplo. de Mickey. Caputo, que bueno, que yo, que soy un genio, porque ahí está mi primo, y miren lo que hago con mi familia. Un tipo que tiene todos sus dólares en paraísos fiscales, ¿me entendés? Entonces, es poco serio todo. Y Hablaste... Sturzenegger, bueno, es Sí, el sí, del sabe. parque de diversiones. Y entonces, viste, vos decís, ¿de verdad somos los exagerados? ¿De verdad no la vemos? Realmente no la vemos. Sí. No veo. Y ojalá, como decía Coto, esto sea un boom comercial, el courier y demás cuestiones, pero la verdad que la falta de respeto que se hizo con Tierra del Fuego no tiene nombre. Tomar esta decisión sin consultar, de manera unilateral. Con 2 días de anticipación. Y arréglense. Yo lo dije también en mi exposición, por eso de verdad yo no di argumentos personales porque me parece caer en lo mismo, en la misma narrativa pobre, limitada, vacía de los libertarios. Explíquennos exactamente eso, por qué se toman decisiones sin tener en cuenta al pueblo de Tierra del Fuego, a sus dirigentes, inclusive ellos mismos, porque también se hablaba de que ni siquiera ellos sabían. Nosotros los entrevistamos y todos reconocieron que no tenían ni idea de lo que estaba pasando y que por eso se habían tomado el tiempo prudencial para poder evaluar los potenciales alcances. Yo ahí tengo una postura que es discutimos todo, debatimos todo, pero con la correspondiente antelación y sobre todo con los partícipes, loco, ¿no? No podés sentarte y a 3.000 kilómetros decidir 2 días antes que va a ser de la suerte de 7.000 personas y sobre todo menospreciar a 7.000 personas. Que además, sí, con tanta liviandad decía, bueno, son 7.000, el asesor político de Milei decía, ¿no? Bueno, son 7.000 puestos menos, Y contra beneficiamos a 45 millones, millones, sí. 7 millones. Yo, la verdad que uno se horroriza porque además, viste, incentivan más el odio entre la sociedad. Esas son las cuestiones que uno no está bueno pasar, transcurrir, vivirlas, porque no son 7.000, estamos hablando de familias, ¿me entendés? De forma directa. Y la cantidad indirecta, gastronomía, transporte, seguridad,
aquellos servicios tercerizados de Sí. cada una de las empresas. Digo, es una cadena importante y de hecho ahí digamos, lo que yo sí rescato en esto de que ponen palabra distintos gremios, que Camioneros hablaba de las bajas en cuanto al transporte, que por ejemplo la Cámara de Comercio dice, no, si esto pasa también, chicos, ojo, nos terminan de liquidar. Porque las multinacionales no llegan a los barrios, Emi, no llegan a las ciudades en este sentido. Por eso es importante también la pyme que genera trabajo, el almacén, el kiosco, el emprendedor. Pero si no tiene a quién venderles, como que, digamos, la cuenta es muy fácil en ese sentido. Pero bueno, más allá de eso, nosotros estamos ofreciendo el espacio de diálogos del Consejo Deliberante. Nos hemos reunido en el marco de esta situación con la Cámara de Comercio a disposición a trabajar en conjunto, tenerlos en cuenta en la mesa de las decisiones respecto a determinados proyectos, porque también uno nos parece que tiene que ser de esa manera y a disposición tanto del Ejecutivo Provincial, Municipal, para construir las mejores herramientas y alternativas. Y en este contexto, con una baja de recursos, con una situación compleja en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de todos los trabajadores. Sí, ayer hablábamos con Scriber de los almaceneros y decían, no, mientras laburamos nos fundimos. No es que estoy disminuyendo las horas en las que tengo abierto el comercio. No, estoy laburando igual que antes, nada más que en el proceso me voy fundiendo. Como esta nueva lógica de tener trabajadores pobres. Antes con tener laburo, listo, ya está, salías de esa línea de la pobreza. Mira, yo estuve, perdón, ya no sé si termina el programa. No, porque... métele. Bueno. Cualquier cosito nos van a hacer señas del otro lado. Cuando estuvimos en los piquetes, un trabajador promedio estaba con 15, 18 años de metalúrgico, Sí. cobrando 1.500.000 pesos. Tenés que alquilar, por ejemplo, 800 lucas. O sea, y tenés que vivir con el resto, Algo está pasando. Yo sé que a la diputada Santillán por ahí le hace ruido mi comentario, pero es muy difícil en este contexto poder ahorrar, poder, salir a tomar el cafecito, todo eso también afecta a la situación comercial normal de la ciudad. Y ni hablar que te manden a vivir solo del turismo, cuando hoy se está esperando una caída del 40% de las reservas en Ushuaia, aproximadamente, según lo que me decían anoche. Sí, uno ya lo ve, estuve en Ushuaia el otro día, si viene temporada baja, Ushuaia tiene un poco la gallina de los huevos de oro, siempre va a haber turismo y se veía muy floja la capital. Sí, exactamente, pero tampoco fue magia. Eso fue un acompañamiento del Estado. Ese Estado que quiere destruir Milei, bueno, el Estado provincial en su momento fue el que hizo todas las inversiones necesarias, el primer gobierno en este caso del movimiento, para hacer, por ejemplo, el aeropuerto, el puerto, el Cerro Castor. Digo, hubo una planificación que se hizo en estos 30 y pico de años en la provincia para que, por ejemplo, Ushuaia sea lo que es hoy, un destino internacional que puede tener todavía mucha más proyección, pero que también tiene que haber un trabajo por parte del Estado, ¿no? Nosotros queremos lo mismo para Río Grande. Queremos un plan de desarrollo de toda la zona norte de Río Grande. Podemos industrializar nuestros recursos, generar toda la infraestructura necesaria para eso. Porque también hay que dar la discusión respecto de la ampliación de la matriz productiva. Sí, claro. Por eso decía, me parece que todas las discusiones en este caso son válidas y bienvenidas con la antelación correspondiente y sobre todo con las cartas en la mesa. Uno analizaba lo que ha sucedido en las últimas horas a nivel nacional con acercamientos, con conversaciones que se dan, siempre pensando en términos electorales, sobre todo porque tenemos elecciones este año. Las diferencias entre los distintos espacios oficialistas, si se quieren, con sus aliados, los actuales o los que fueron en su momento, han sido marcadas, ha habido distanciamientos. La aparición de un enemigo, muy entre comillas, no lo quiero pasar al terreno más belicoso, pero en definitiva un enemigo electoral en común, ¿crees que puede llegar a apurar algunas conversaciones que estaban previstas para más adelante? Hoy cuando uno consulta a actores de los distintos ejecutivos, encuentra como dos visiones, como, no, loco, nos quedamos acá, cada uno con su rancho, o bien otros que dicen, no, si seguimos divididos y sobre todo discutiendo nimiedades, nos van a llevar puestos a todos. ¿Dónde te encontrás vos? Podés tranquilamente hablar de un gris, no te quiero encasillar en alguno de los sectores, pero ¿qué es lo que ves en relación a esta unidad que se está pidiendo desde algunos sectores?
Mira, esa es una unidad que también a nosotros, el referente a nivel nacional del Frente Renovador, que es Sergio Massa, cuando estuvimos participando, también solicitó dejar de lado los personalismos, los egos, trabajar por la unidad dentro del espacio, que nuestro límite siempre va a ser un gobierno antinacional, anti-industria y profundamente antifederal, como es el gobierno actual de Javier Milei, que por lo tanto debemos trabajar en esa unidad. Me parece que también es un poco un trabajo que hay que realizar, poder dialogar con distintos espacios políticos. Imagino que acá en la provincia se deben dar, también se han mezclado distintas cuestiones, ¿no? Hay gente muy acelerada en cuanto a los plazos por estar transitando estos años como si fuera el 2027, hay elecciones este año, seguramente el movimiento va a participar, la verdad es que estamos evaluando, pero digo, Emi, es muy difícil también, viste, pensarlo en esos términos cuando hoy la gente no tiene trabajo. Sí. Ya hoy no tiene trabajo, no puede pagar el alquiler, la luz, el gas. Entonces hay que ser muy prudente en ese sentido respecto de hablar desde ese lugar. Seguramente se van a dar los diálogos con quien se tengan que dar. Nuestro límite me parece que un poco está marcado por el trabajo que venimos realizando, no desde ahora, ya desde hace tiempo, y quien va a tener que tomar obviamente dentro de nuestro espacio la decisión, acá en Río Grande, será nuestro referente, que es Damián Loeffler. Bien. La última no puede ser otra que A ver. qué pasó con las instalaciones del Consejo Deliberante, de las que en muchos casos hablamos. ¿Qué pasó con las famosas Oh. roturas en el Uy, Consejo cierto que vos Deliberante? eras el que me ponía en tus redes sociales una puerta rota, algo Y es así, ¿no? que yo lo que decía es que la presidenta del Consejo Deliberante salía de su Bueno, yo despacho y tenía... ahorré, te dije que ahorré. Bueno, Sí, por ejemplo, se pueden hacer esas modificaciones. La última vez que estuve no chusmeé. ¿Se arregló? ¿No se arregló? ¿Qué pasó con ese quilombete? nosotros cuando comenzamos la actividad legislativa el año pasado, intentamos sesionar en el Consejo Deliberante previo a la apertura del discurso o previo a la apertura de sesiones de la municipalidad. Y nosotros en ese momento sufrimos la toma de las instalaciones. Yo sé que también el abordaje que se le dio no fue quizás el que a mí me hubiera gustado. En su momento se hablaba de minimizar, se minimizó la cuestión y en realidad ATE Río Grande y Camioneros Río Grande ingresaron a las instalaciones, tomaron una sesión democrática de un cuerpo político como era el Consejo Deliberante y nos impidieron sesionar. Sesionamos de todas maneras, pero en un marco de muchísima tensión, muchísima violencia, de amenazas, de rotura. Cuando se ingresa al Consejo Deliberante se le pegan incluso a algunos trabajadores, se rompieron las paredes, se rompieron las cámaras, se rompió televisión, se rompieron sillas, se ensuciaron todas las paredes, rompieron las cortinas también de ingreso. Eh, la verdad que no fue un momento muy agradable. Nosotros hicimos las denuncias correspondientes y hay un proceso penal en marcha, entiendo yo, según la asesora letrada, con imputados y creo que se estaba hablando de la posibilidad de otros nuevos. Así que estamos en ese proceso para estimar también los daños, es que no se habían hecho las obras, obviamente que para hacer ese tipo de reparaciones hay dinero, pero estábamos esperando justamente poder avanzar en la cuestión judicial. Intentamos, No es algo que obviamente. ustedes digan, ya pasó, listo, perdón y olvido, ya está. ¿Fue de otro tiempo? ¿O sí, también? Lo que a mí me parece es que a mí lo que me hubiera gustado poder hacer con los gremios era demostrar que a través de la violencia no se logra absolutamente nada. A través de romper una institución no se logra nada. Vos me decís, la presidenta no tiene plata. Sí, obviamente Mm. que hay. Y de hecho me sobraron 900 millones, ¿no? Pero esa es plata de todos los vecinos. ¿Por qué los vecinos van a tener que pagar lo que va y rompe un gremio para ir a manifestar algo que no sabemos qué tenía que ver el camioneros con lo que estaba ocurriendo, que ya ni me acuerdo qué era, porque Sí. pasó tanto? Eh, pero bueno, la idea mía era que poder, con las instituciones gremiales, poder llegar a un acuerdo, poder llegar a través del diálogo a un acuerdo,
que ese es el camino. El camino siempre tiene que ser el diálogo, no la violencia, ni desde los espacios políticos, ni de los espacios gremiales. De hecho, estuvimos marchando juntos, Sí. ¿se entiende? Y más en ciudades pequeñas. ¿Por qué utilizar la violencia como forma de resolución de conflictos? No es ese el camino. Entiendo yo que ese no es el camino. Lamentablemente, no llegamos a un acuerdo en el ámbito de la mediación o del diálogo o de la negociación extrajudicial. Estamos siempre, obviamente, abiertos a esa posibilidad, porque me parece que incluso no hay que cerrarse y hay que darse todas las posibilidades para que eso pueda ocurrir. Pero bueno, mientras tanto, aprovechamos una vez que ocurrieron un par de cosas para hacer un mantenimiento general. Y Sí, nos vimos que, por ejemplo, el televisor de la entrada ya estaba otra vez colocado. Sí, Sí. es carísimo, pero bueno, de verdad es que no está bueno entrar a una institución pública a romper. Sí, está bien, es la casa de todo, pero yo no entro a tu casa a romperte el televisor, las cortinas, las sillas, ni hablar de los insultos, porque bueno, eso es otra Sí, cosa, que ¿no? lo sube varios. Con ese antecedente, ¿te sorprende gratamente que se haya llegado a este punto donde los vemos muchas veces en las sesiones, pero por supuesto el laburo medio que es tras bambalinas, en las comisiones, en las reuniones que ustedes tienen, pero te sorprende que se haya elevado un poquito la discusión? Porque digo, si arrancábamos así, a uno le generaba cierto temor, hasta desde lo institucional, a dónde íbamos a llegar. ¿Te sorprende en el lugar donde hoy están como concejales? No, yo la verdad es que no me sorprende, Emi. Nosotros siempre tuvimos buen diálogo, discusión, incluso puede seguir existiendo ese debate respecto de una posición y una idea, digamos. No tenemos que tener miedo a debatir. Ahora, no está bueno cuando hay determinados concejales o hubo determinados concejales que pensamos una cosa y viene un gremio a atacar y a romper una institución. Esa es la gran diferencia. Debatir, vamos a debatir toda la vida. Digo, hay uno que es del MOPOF, otro del PJ, otro de Forja, Provincia Grande, UCR, digamos. En ese contexto, Bastante variopinto todo. imagínate que debatimos. Que hay mucho trabajo, obviamente, antes de llegar a una sesión, por supuesto, o una parlamentaria, pero me parece que tiene que ser dentro de los términos de la democracia, no de la violencia, justamente. Guadalupe, gracias. No, de nada. Muchísimas gracias a vos y bueno, y tenemos muchas cosas para hablar, así que me autoinvito para la próxima. Cuando quiera, cuando quiera. Guadalupe Zamora es la presidenta del Consejo Deliberante. Se pasó volando el Muy programa de rico hoy, tu queridos mate. amigos. ¿Estaban bien? Estaba bien, estaba Muy bien. el bien. mate. Aprobado. No tiene- a mano alzada. Aprobado. Sí. Nos vamos, queridos amigos. Le dejamos a tiempo el espacio a mis amigos, el señor Javier Puebla y a la señorita Verónica Benaim.